Bueno, nos arrancamos, señores, la alineación la alineación, ahorita la hablamos un poco, pero el partido de la selección mexicana, ¿de qué le sirve a México y a Javier Aguirre enfrentar a Panamá y a Bolivia, además de poder romper esa racha de 6 partidos sin poder conseguir una victoria? A Panamá en nada, porque lo has enfrentado aquí en la Copa Oro. Desprestigiando a la CONCACAF luego, no puede ser. Son los que se sientan en esta silla los que los desprestigian. Quique tampoco le gusta la... Sí, ¿verdad? Como que el lugar tiene que ver algo. ¿Ese lugar? No, pues a mí tampoco. O sea, lo enfrentas siempre en Copa Oro, lo enfrentas en ¿De qué le sirve a México enfrentar a Panamá sin sus mejores jugadores? Porque no van los de la Liga MX. No va que son los mejores. No van algunos de la MLS. No. Y los que tienen Europa, pues menos. Menos. O sea, en realidad también va pura gente local. Por eso te digo, a ver, los partidos amistosos de México pues le funcionan más que nada al Vasco para ver a los jugadores. En cambio no funcionan tanto porque no va a haber la exigencia que necesitas de el jugador titular de Panamá. Vamos a ver, igual que la selección, jugadores de la Liga de Panamá y párale de contar. En cambio con Bolivia, pues tal vez sí pero puedas. Panamá le ganó a Bolivia, Ok, sí. Ojito con eso. Pero lo has enfrentado el rival siempre. Que te va a exigir lo has más, enfrentado contra el que te va a exigir menos. Lo has enfrentado. Bolivia le va a exigir más a Panamá. Es lo que estoy diciendo. No, yo estoy diciendo que le puede funcionar un poco más el de Bolivia porque se han enfrentado menos. No lo conoces tanto, no sabes lo que te pueda presentar. Bolivia tiene mucho menos nivel que Panamá, amigo. Pero no lo han enfrentado todo como a Panamá en Copa ¿Para qué Oro? quieres enfrentar uno de los peores equipos de la CONMEBOL cuando puedes enfrentar a un equipo regular de la CONCACAF? Pues porque la CONMEBOL tiene mayor competición. Bolivia se va a enfrentar en el repechaje, va a pelear un boleto del Mundial. Está también preparándose Panamá para... ya calificó. Aquí lo que le puede servir para estos dos partidos a la selección mexicana, uno, enfrentar a Panamá a lo mejor no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque va con jugadores locales o jugadores cercanos que se los pudieron prestar. ¿Y por qué le sirve enfrentar a Bolivia? Porque yo creo que Bolivia va con jugadores un poco más experimentados. ¿Por qué? Porque es su última prueba de cara a lo que va a enfrentar en el repechaje en próximo marzo. ¿A quién enfrenta en el repechaje? En cuanto a... se me olvidó. Pero en cuanto a nivel no creo que haya un cambio sustancial. A lo mejor lo que te puede ayudar es que vas a salir a escenarios adversos, por así decirlo, vas de visita en los dos. Y nada más para ahí la aclaración, empata Panamá y Bolivia empatan. Lo que te puede ayudar es que vas a ir a jugar a un estadio de CONMEBOL, que ir a jugar a Bolivia pero un estadio de CONMEBOL que no es, o sea pero ir a jugar a CONMEBOL, digamos, es pesado ir a jugar allá. Pero que se tiene miedo de que no se vaya a llenar, ni siquiera que haya el 50% porque el estadio está en remodelación. Ese es un grave problema porque ni siquiera vas a vivir como el ambiente sudamericano. Sí, por completo no lo vas a vivir, pero me refería más a la zona geográfica. O sea, en cuanto a la altura, es problemático ir a jugar a Bolivia. Pero en el tema... A los equipos le pesa. En una exigencia física te puede ayudar y después yo coincido con Diego, nada más te va a servir... No nada más como reduciéndolo, pero te va a servir para encontrar buenos funcionamientos con jugadores que tal vez puedan subirse al barco del Mundial. Cuando se dijo que estos dos partidos iban a ser a principio de año, Javier Aguirre habló y aseguró y señaló que los quería para que los seleccionados mexicanos pudieran enrolarse en Centroamérica porque no pudieron tener ese roce contra centroamericanos y que la afición de Centroamérica explotara contra México. Pero a ver, y en Bolivia igual, pero ahora pues sí pasará eso. Eso es lo que te iba a decir. Te voy a responder con una pregunta porque no le convenía más a la selección mexicana jugar esa fecha FIFA en marzo contra esos rivales de la CONMEBOL, no sé, Argentina, tal vez, bueno, Uruguay ya lo enfrentaste, Colombia ya, pero un Argentina, un Brasil, un Paraguay, que también ya lo enfrentaste en Estados Unidos. Pero irte a Centroamérica. A Portugal y a Bélgica. Sí, pero al final de cuentas eso lo están viendo por hacer la reinauguración del estadio. Y a Bélgica lo vas a enfrentar otra vez en Estados Unidos. ¿Por qué no vas a Bélgica a jugar? ¿Por qué no vas? Calendarios, probablemente. Y al final... Es lo que quieren, ¿no? Que tengas en este caso te conviene más jugar en Estados Unidos porque el Mundial va a ser en Estados Unidos. Mira, yo te voy a decir algo. Sí, la adversidad que va a enfrentar México en el Mundial va a venir de su propia afición. México va a ser local. Si llega a jugar la final del mundo, México es local. O sea, México es local aquí en Estados Unidos
En cualquier estadio que me digas, en una competición como el Mundial, México es local. La adversidad va a venir cuando sus mismos aficionados, que somos muy malos como afición, al minuto 5, México no tenga una ocasión y van a empezar los silbidos, van a empezar los abucheos, se van a empezar a meter contra los jugadores. La adversidad que va a sufrir el jugador mexicano viene de su propia afición, de sus propias gradas. Pero a ver, la adversidad viene de la provisión, pero para mí está bien. Que aprieten al equipo. Pero al minuto 5, cuando va a 0-0 al minuto 15. Sí, ahí hay que ser. O sea, al minuto 5 no, pero está bien que aprieten 15, como lo hicieron al último contra Uruguay. Si no metes tema, gol, si no ganas, ¿cómo no quieres que te aprieten? ¿Cuánto porcentaje de la afición mexicana creen que ya va sugestionado pensando en que México ya va a perder? Más del 70%. 95%. Otra parte, ¿cuántas de esas personas que van a ir al estadio no empezarán a buchar desde el minuto 5 con el grito homofóbico al minuto 30, pidiendo fuera Aguirre, empezando el Mundial, haciendo menos a su selección, sin raspar muebles, haciendo menos a su capitán, haciendo más a su delantero, haciendo menos al portero? Pero a ver, pongamos, eso es lo que dices, pero pongamos en el escenario de que la selección llega al Mundial, a la inauguración del 11 de junio, con solo una victoria desde que vienes de los 2025 arrastrando empates y derrotas, y llegas solo con una victoria contra Bolivia a la inauguración. ¿Cómo te sentirías tú como aficionado en ese momento? No, ¿Presionado? O sea, sí, pero ya, o sea, lo que pasa aquí, lo que dice Alejandro, y lo ha dicho mucho tiempo, es el tema de la selección mexicana y el tema de la afición es, por un momento somos muy, muy patriotas y a los 2 minutos ya volteamos bandera, ¿no? Ya cambió todo, o sea. Diría un amigo colombiano, somos voltearepas. Fallas un penalti a los 2 minutos y ya la gente ya se envuelve en su, ya no vamos a ganar, ya no, somos malos, o sea, ese es el tema. Y eso es lo que quería ver Javier Aguirre en estos 2 partidos, contra Panamá y contra Bolivia. Me parece que contra Bolivia va a ser un partido un poco más ríspido, porque ya lo veníamos platicando, un equipo en el cual va a enfrentar un boleto para poder ir al Mundial, y eso le va a dar más fuerza. Enfrentar a la selección mexicana será su último partido, y a Panamá con los locales, ojalá la gente en Centroamérica pues sea esa gente en Centroamérica que va en contra de la selección mexicana y que abuchea, que grita, que los intimida, que los hace sentir menos. ¿Para qué? Para que también estos jóvenes, porque en realidad es una selección muy joven la que lleva Javier Aguirre a estos 2 partidos, tendrá de experiencia, jugadores de experiencia y sin experiencia. El más grande yo creo que es Ángel Sepúlveda, que rebasa los 35 años. Y tampoco tiene tanta experiencia en selección. Experiencia y no experiencia. O sea, el más experimentado ahí es Jesús Gallardo. Gallardo. Así de rápido es Gallardo, y después podría ser Malagón, el Tala. Eric, ¿no? Lira, Charlie Rodríguez. Sí, los que están siempre en la convocatoria, ellos, Israel Reyes podría entrar también en esa lista, y como dices, es una selección joven, pero no sé, siento que le convenía más a esta selección mexicana amarrar esos partidos de marzo contra estas selecciones como quería Aguirre. A ver, ¿qué pasó en sus primeros partidos que fueron a visitar al Internacional de Brasil? Hubo un estadio lleno, un estadio que apretaba. Sí, pero aquí el tema es algo que funciona, si algo así, es lo que quiere Aguirre. Si lo quieres ver de preparación, yo insisto, no te va a servir de nada, porque no te vas a enfrentar ese escenario en el Mundial. No lo vas a enfrentar. Tú no vas a entrar como seleccionado nacional a un estadio como fue ese partido contra el Inter, en donde toda la torcida estaba en tu contra porque le iban al equipo local. Aquí no, aquí va a ser, tú vas a entrar y 85, 90% del estadio va a estar ya sea pintado de verde o de la playera esa negra espantosa, pero va a estar llena de escudos mexicanos. O sea, ya empezamos a tirarle. La adversidad que va a tener el jugador mexicano. No, a la selección yo la quiero mucho. A la adversidad, a la selección dije, ¿o qué me entendieron? No, que a la selección. Si eres un crítico nato tú de la selección. Que yo sea crítico no tiene nada que ver con mi pasión por el Tri, nada tiene que ver. Entonces, yo no creo que ir a jugar en marzo a Sudamérica, a un estadio lleno, a ver, obviamente te va a servir, pero no va a ser el mismo panorama. Yo no veo mal que se juegue ahorita contra estos equipos. Además, el tema de los calendarios de
de las otras selecciones, pues hace muy complicado que puedas llegar a cerrar partidos en otras partes del mundo. Ese es el tema, o sea, Panamá es lo que decía yo, ya te enfrentaste con él en Copa Oro, en Nations League, en torneo, ¿no? En todos los torneos te enfrentas contra Panamá. En este caso, ¿qué tanto le puede servir a la selección mexicana enfrentarse a Panamá, que como dice Diego, no trae sus mejores estrellas? O a un Bolivia que tal vez no va a llevar tampoco a los jugadores que vaya a convocar en marzo. De esa manera tú tampoco traes a tus mejores estrellas. No, pero traes a jugadores que se pueden subir a la convocatoria de la selección, bueno, y que al final de cuentas alguien en Panamá te puede decir exactamente lo mismo. Panamá trae jugadores que se podrían subir al barco. En papel estás igual. O sea, de que le va a servir el juego, le va a servir. Sí, le va a servir el juego y es importante también para que Javier Aguirre pues vea quiénes se van a subir de último al Mundial de Fútbol. Ya el martes pasado estábamos diciendo los jugadores que prácticamente tienen un boleto asegurado. Ahora vamos a platicar un poco de las alineaciones que podría poner Javier Aguirre de cara a estos dos partidos. ¿A ustedes les gustaría que probara un partido con Malagón y un partido con el Tala, o que ya en realidad van a ser esos dos porteros o Guillermo Ochoa? Sí. O que en realidad diga, ¿sabes qué? Pues me voy con el Tala está en mejor momento, Chivas está en mejor momento, el año pasado lo cerré con un Tala jugando bien, jugando de titular, siendo un equipo competitivo en la portería, porque México no sufría en la portería realmente, en realidad donde sufre es en otras áreas. Pues ya me quedo con Tala, me juego con Tala estos partidos y y a ver si Ochoa está en buen nivel y lo meto contra Portugal, contra Bélgica y a ver cómo me resulta. O seguimos dándole esa opción de un partido y un partido a ver a quién le va, porque sería raro que metiera a Acevedo, ¿no? Nunca lo metió, no lo metió ni siquiera en Torreón, que por eso la gente explotó y sintió que le estaban insultando. Entonces, ¿jugarían ustedes un partido y un partido? Pues yo, como ha dicho Alex en partidos pasados, como lo hemos comentado, yo me iría con el Tala. O sea, el Tala está en un gran momento, le daría el partido que él piense que es el más difícil para ver cómo se desenvuelve. Y de ahí en fuera tal vez el otro se lo daría a Malagón nada más para ver qué es lo que puede hacer, si va a recuperar su nivel o no de cara al Mundial. Pero para mí, el titular ahorita y que debería de jugar los dos partidos para ver cómo se va desenvolviendo con el equipo es el Tala. Yo también, o sea, pensando en que la selección juegue como ha jugado en los últimos partidos en la zona baja, que es darle protagonismo al portero, ponerle el balón en sus pies para darle salida y para quitarle presión a los defensas, yo jugaría con Raúl Rangel porque es el que mejor juego de pies tiene entre él y Luis Ángel Malagón. O sea, a Malagón le das un pase hacia atrás y te genera cierta sensación de desconfianza. Y más ahora. Entonces yo pondría al Tala, y que a mí mis fuentes me dicen que podría estar iniciando hoy. Sí, lo más seguro es que Tala Rangel inicie este partido. ¿Por qué? Porque es el partido que quiere ver Javier Aguirre para, sobre todo, ir afinando esos jugadores que podrían estar. Se dice también que pasando de la portería hasta la delantera, el titular sería la Hormiga González. Uh-huh. Dejando a un lado a Berterame. ¿Lo castigamos? No tiene nada que ver por lo de la MLS, ¿eh? No tiene nada que ver. Lo que se dice es que a Germán ya lo tiene probado. Ya sabe lo que hace Germán, ya sabe lo que tiene y le gusta a Javier Aguirre. Por eso habló con él durante esta concentración para saber cuáles eran sus inquietudes de ir a la MLS, pero quiere saber si la Hormiga González puede cargar en algún momento con algún peso similar, por si las dudas no se recupera Santiago Jiménez, por si las dudas decide llevar 4 delanteros centros. Entonces su idea es probar a la Hormiga y así poder ver si Armando González tiene la capacidad de ponerse al equipo en hombros y hacer los goles de la selección, que también goles no llegan a la selección, goles no tiene la selección. O sea, si no es Raúl Jiménez, no hay goles. Raramente, o sea, hizo uno Berterame, me parece. Guadalajara contra Ecuador. En Guadalajara. Pero de ahí en fuera no hay goles tampoco dentro de la selección mexicana. Y me gustaría ver a la Hormiga, como dices. A ver, la Hormiga no tuvo
tantos minutos en la última convocatoria de la selección mexicana. Contra Uruguay no jugó en Torreón. Y después fueron a Estados Unidos a jugar contra Paraguay y jugó, si mal no estoy, 15, 10 minutos. Entonces no es el tiempo necesario que necesita la Hormiga González para demostrar qué puede hacer con la selección mexicana. A ver, ahorita lo que le puede ayudar a la Hormiga González, creo yo, es que está rodeado de sus compañeros del Guadalajara, ¿no? Llevas a 8, él pone el octavo. Si mete a la Hormiga y mete de un lado al Piojo y tal vez al Cotorro de lateral, por lo menos la Hormiga ya se va a sentir acompañado, acobijado de sus compañeros y le puede funcionar a Javier Aguirre este funcionamiento para que la Hormiga meta goles. Y creo que es un gran momento lleva 2 goles en el torneo, fue el campeón de goleo el año pasado, entonces es un gran momento para que él entre y demuestre lo que tiene. Y una de esas, como dices, optas por llevarte a 4 delanteros y jugar con 2 delanteros, que no creo que lo haga, pero jugar con 2 delanteros y un 4-4-2 a jugar como con un 4-3-3 como juega siempre, ¿no? No lo sé. ¿Quién se acoplaría más a Raúl Jiménez jugando con 2 delanteros? Sepúlveda. Berterame, Sepúlveda sí se podría, yo creo que sí. O la Hormiga. Juegan lo mismo. No. Berterame, la Hormiga o Santiago. A Santiago ya lo probó varias veces, ¿eh? Y no funcionaron los dos. Pero no se ve mal. No se ve mal, pero tampoco... Yo creo que con la Hormiga. Pero a Verte no lo puedes descartar. Es que es buena pregunta y es interesante ver. No nada más es de ponerlos y órale. Sí. Jueguen, ¿no? O sea, córranle. Un rol definido. Yo creo que Berterame, si dejas jugar a Raúl como una especie de poste, digamos, y después a Verte lanzando y atacando el espacio, yo creo que te puede resultar muy bien. Y después de ahí tener a la Hormiga todavía me parece un jugador más de área todavía, ¿no? Aunque ha tenido ciertos destellos, pero yo creo que los dos se pueden acoplar bien. De los 8 jugadores que tiene Chivas, que a ti te gusta que Chivas sea la base de la selección mexicana, ¿Ah, porque sí? como eres tan patriota y vamos selección, Chivas el mejor equipo de México. No sabía que me gustaba no sé qué. mírame. En realidad, de estos 8 futbolistas, ¿quiénes se suben al barco del Mundial? ¿O quiénes tienen por ahí posibilidades? El tal Rangel, va. ¿En cuanto a nivel o por posición? En cuanto a los dos. Porque en cuanto a nivel, Luis Romo tendría que estar en la selección, porque lo que te juega en Guadalajara, quisieras que lo jugara en la selección. ¿Y a quién sientes en selección? A Edson Álvarez. Pero no es la misma posición. Pero pues lo siento y acomodamos piezas y órale a jugar. ¿Cómo? A ver. Sientes a Edson, puedes poner a Romo y lo pones ahí acompañado a lo mejor de Eric Lira o de Charlie o Betcito Vargas y Gil Mora. O sea, un mediocampo dominador. Pero un mediocampo dominador en la defensa, no vas a atacar para nada. Al ataque también, porque te quedas con Eric Lira proyectando, que tiene muy Eric buen Lira no es un jugador que proyecta no, tanto. Pero no, es no un en cuanto, jugador no en que recorrido. defiende. Yo no digo Luis en recorrido. Romo también defiende. No, Luis Romo es un buen jugador llegando, pero puedes proyectar de ahí para Pero las como bandas. tú lo estás manejando y como tú lo estás vendiendo en No me estás Guadalajara, es un jugador que defiende. No, Luis Romo en Guadalajara no nada más defiende. Yo no sé qué partido de Guadalajara ha Es visto. un jugador que defiende. Pero encasillar a Luis Romo como un jugador que solamente defiende, me parece que... Antes no defendía, me parece ahora que es solo reducirlo defiende. muy poco. O sea, decir que solo defiende y que no hace nada más, yo creo que no. O sea, yo creo que ¿Qué es el alma de Chivas ahorita? Sí. Pero que es un jugador no que sé en si este el momento es que en yo creo Chivas que Guadalajara no defiende. tiene un jugador que sea el alma por él solo. En conjunto creo que juegan muy bien y cada uno está adoptando un rol necesario para que Guadalajara juegue de esa manera. Si puedes trasladar ese rol aquí y lo puedes arropar de Eric Lira y lo puedes poner en Charlie, en versión Cruz Azul, y lo puedes poner con Gilberto Mora. Pero es que como tú me estás mediocampo. vendiendo esa defensa, pues prácticamente entonces México pues, se va a echar para atrás. No, ¿por qué? Eric Lira, Luis Romo, de seguro estás pensando en César Montes y Johan Vázquez. De esos dos de central. O sea, esos centrales. Pero esos dos de Sí. centrales y adelantito tienes a otros dos No, pero que yo- se pero yo manejan porque- prácticamente en la defensa. Pero yo no quiero que... Pero yo no estoy pensando ni diciendo que vamos a dejar ahí amarrados esos dos. Tú lo estás infiriendo. Yo no dije Pero eso. es que los jugadores, estos dos jugadores juegan en realidad de esa manera y no porque ellos, Pues o sea, entonces porque es sacamos su a uno, definición, entonces sacamos a uno y ya. Problema resuelto, que jueguen otros. sacas a uno. Y ahí en ese lugar, en lugar de Edson Álvarez que tanto odias y Eric Lira. detestas, metes a
A Romo tampoco. Por principio, pues es que si no puedo, si te molesta y no lo ponemos a los dos, Eric Lira. Por eso. Es más, Eric Lira, capitán de la selección en el Mundial 2026. No digas cosas. Vámonos. ¿Cómo puede platicar alguien? No, o sea, una persona? pones a Eric Lira y si quieres no ponemos a ninguno de los dos y... Yo me iría ¿Todos por felices? Eric Lira, Obed Gilberto y ya por las bandas vemos a quién, ¿no? Pero de Chivas, El de Piojo. estos 8, ¿quién tiene posibilidades de ir? Richard Ah. Ledesma, Luis Romo. Richard Ledesma lo tiene. El tema es que no tiene ni un partido. ¿O con la los 8 selección. pueden subirse? No, porque no No. vas a llevar a Ángel Sepúlveda. ¿O nos vamos por el... Mira, yo Tema a común, quién llevaría al Cotorro, a Luis Romo, a Richard Ledesma y a la Hormiga, esos 4. Pero es que pero justo por eso preguntaba, ¿a quién vamos a llevar por nivel o por posición? Por nivel, Luis Romo tendrá que ir. Por posición en Por Chivas, nivel los 8 si quieres. ponle tú, pero luego vamos a verlos. ¿En dónde vamos a poner a Luis Romo? Porque Luis Romo en Guadalajara a veces juega como central líbero en una línea de 5, ¿no? Y tiene oportunidad de agregarse al ataque. Yo no sé si aquí a Javier esa idea le gusta. Ese es un problema también. Cómo juega la selección. Y pareciera que no hay muchas variantes, aunque el Vasco de repente le ha movido, Y para ese lugar no va a mover a Edson Álvarez. tristemente. Es su No. jugador. Sí, o sea, a ver, la base de la selección la tenemos que hacer con el portero, ya sea Rangel o Malagón. Luego tienes que poner a Johan y a César, Edson y Raúl. Ese es como, bueno, y Gallardo creo por la banda, ¿no? Esa es la base que ahorita, Pero si a ver, nos damos cuenta, viendo tiene Javier a ti, Aguirre. a ti, hoy de esta alineación que tienes ahí en tu pantalla, ¿qué jugadores te gustaría tener hoy para que enfrenten a Panamá? Con los que tienes, con los convocados. Mira, me gustaría que estuviera el Tala en la portería. A mí, mi alineación sería esta. El Tala. Richard Ledesma por una banda. Víctor Guzmán en la central. Ramón Juárez en la central. Y del otro lado metería al Cotorro. Esa sería mi línea de 4. Luego adelante metería a Romo. Metería a Obed Vargas. A Marcel Ruiz. A esos 3 los pondría ahí. Por una banda mandaría a Diego Lainez y por la otra pondría a Kevin Castañeda. Para ver cómo se desenvuelve, ¿no? Y ya adelante metería a la Hormiga, de delantero. ¿Coincides? Sí, yo creo que me gusta esa. Igual y por ahí podrías meter a lo mejor a un Denzel en la defensa o a un Eduardo Águila, pero me parece que la alineación es buena. Yo creo que hoy va a ser el capitán Eric Lira y va a meterlo en lugar de Luis Romo. Pues sí, Y es el va a que ir a- más tiempo lleva, o Sería sea, el más único constante. cambio que yo le haría. Y de esta alineación que ustedes tienen en sus pantallas, de esta alineación que ustedes ven, ¿cuál sería? Siempre hay una sorpresa para los mundiales, siempre. Sí. ¿Cuál sería la sorpresa? Mira, en una de esas, la sorpresa, la que puede ser sería Ramón Juárez. O sea, que sí, que lo hemos visto que no ha sido tan convocado, que no es tan llamado, bueno, que no entra tanto en los partidos con Javier Aguirre, pero siento que una de esas se puede llegar a meter Ramón Juárez en la Mira, convocatoria. te voy a decir que sí, pero no me parecería tan sorpresa porque sabemos lo que Ramón te puede entregar. Y que le gusta Yo a así Javier, porque aunque ajá, no juega, le gusta, sí, lo tiene visto. lo convoca. Pero una verdadera sorpresa para mí sería que se suban un Brian Gutiérrez, ¿sabes? O sea, de que de la nada, con 3 partidos jugados en Guadalajara, a muy buen nivel, hay que decirlo, se termine trepando al barco. Eso para mí sí sería así una sorpresa mayúscula. ¿Tenemos a un Kevin Castañeda en la selección? Porque el chavo juega diferente. El chavo es un 10 y es un 10 que no existe desde hace mucho. No es un 10 como Cuauhtémoc, como Maradona, como o sea, no es un 10 de ese forje, pero es un 10 distinto que no hay en la selección mexicana y que no tenemos, que podría ser como ese diferente, porque no podemos poner a Julián Quiñones como un 10, porque no es un 10, ¿no? Ujú. Pero a Kevin sí lo podemos poner como un 10, porque también podría decir la gente, pues ahí metemos a Gilberto Mora, pero Gilberto Mora tampoco es un 10.
O sea, Gilberto Mora es un jugador funcional que te juega por todos los lados que quieras, también te puede jugar de 10, pero no es un 10. No, y que tiende mucho a arrastrar el balón por las bandas también. Y que ¿no? si con alguien se está adaptando Gilberto Mora, precisamente es con Kevin Castañeda. Sí, en Xolos. Ahí es donde se están haciendo una buena dupla con el Loco Abreu. Y creo que no le caería mal un jugador así a la selección mexicana que juega atrás del delantero. Porque aparte, a ver, un jugador así te daría bastante oportunidad de gol de lo que hace falta por la banda derecha de la selección mexicana. Tanto el Piojo Alvarado como Diego Lainez no terminan de convencer. El Piojo no me gusta nada. No terminan de convencer y creo que esa es una de las zonas que Sí, a no, el Javier Piojo ha Aguirre le bajado hace mucho, falta sí. bastante. A mí no me gusta nada el Piojo, nada. Entonces creo que se suba Kevin Castañeda y juegue por la banda o juegue detrás del delantero, sería muy bueno. Igual hay que ver cómo lo hace en el planteamiento de Javier Aguirre, porque una de esas en Xolos es un crack y con Javier Aguirre igual no entiende lo que quiere Javier Aguirre Y que el tema o no para da que un una. jugador tenga el mismo nivel que tiene a lo mejor en club, en selección, entre muchos otros factores, es rodearlo y entregarle un contexto favorable para que pueda desarrollar pues justamente las habilidades que le vemos semana tras semana con su club. Y muchas veces cuando llegan a selección esa inercia se corta, ¿no? Caso Alexis Vega, caso Charlie Rodríguez, caso Marcel Ruiz, que son jugadores que tú ves jugar en sus respectivos clubes y tú dices, estos están para selección, y llegan a la selección y no te dan ese mismo nivel, pues muchas veces por el planteamiento, por el funcionamiento del mismo equipo nacional. Pues es triste también ese tema porque hay talentos, sí. Y que Solo Javier falta Aguirre apoyarlo. que exploten, también quiere que exploten, pero pues si no te da, por ejemplo, no estamos hablando del nivel de ahorita de Santi, pero el nivel que tenía en el Feyenoord, y venía en la selección y no lo demostraba. Sí, y no lo demostraba porque en el Feyenoord tenía 25,000 ocasiones de gol por partido. Y a te todo clavaba, el equipo jugando para él. Y sí, exactamente, y te clavaba de esas, no sé, 5 opciones, 3 que tenía por partido, te clavaba 1, 2 a lo mejor, ¿no? Y llegas a la selección donde vas a tener 2 pelotas por juego y ni siquiera cómodas, donde vas a tener que batallar con el defensor, pues tu porcentaje va a bajar. Sí, eso sin duda. Vamos a saludar a Mes, dice aquí ya estamos, Easy Baby, hola, La Razón Deportiva, Alejandro Ayala, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Saludos a esta mesa de campeones, Easy Baby, estoy completamente de acuerdo con el señor Ayala. Adriana A, hola, buenas tardes, a la selección hay que exigirle desde el primer minuto. Para lo que falta de tiempo para el Mundial, ya debería de estar definido quiénes son los integrantes de la selección mexicana para que estos partidos terminaran de integrarse como equipo. Dice Sisi Baby, yo creo que ya Javier Aguirre prácticamente tiene su base, pero para estos 2 partidos pues no puede llamar a los europeos, o sea, porque no es fecha FIFA, y al no ser fecha FIFA no puede tener, los equipos no están obligados. Pensar que Javier Aguirre no tiene la base de la selección para el Mundial me parece que es atentar incluso contra las capacidades que tiene el Vasco como entrenador. O sea, no hay un entrenador en el mundo que con su selección ya clasificada al Mundial a estas alturas no tenga en mente por lo menos 16, 20 nombres, ¿sabes? Sí, ya Javier yo creo que ya tiene una gran cantidad de jugadores dentro de esa lista. Prácticamente sí va a llevar a todos los europeos, al único que no va a llamar y que ya lo dijo es a Huescas, al del Copenhague. Bueno, pero es que... Bueno, se salió por la tangente, supo decir, pues sí, al único que no voy a llevar es a este, ¿no? Pues sí. Bueno, igual dijo que lo iba a ir a ver, que a ver cómo estaba, que... Te lo llevas y ya para que no se sienta mal, ¿no? Porque al final el chavo tenía talento y venía haciendo bien las cosas. Sí. Uh-huh. Pero ya, yo creo que de 26 futbolistas, 20 prácticamente están ya en la lista de Javier Aguirre y tendrá ahí algunas dudas. Yo creo que no sé si todavía tenga duda de Ochoa o Acevedo. No creo. Pero sí tendrá algunas dudas. A lo mejor no sabrá si llama a la Hormiga, no sabrá si llama a Julián Quiñones. Julián Quiñones hoy hizo otros 2 goles. Sea, que por nivel es probablemente el jugador de la selección mexicana que Con mejor va a nivel. que mejor va a llegar al Mundial. ¿Sí? A esos meses.
Sí, y que siempre lo alabamos aquí y decimos, y Raúl Jiménez, por la liga en la que juega, porque juega de titular, porque es el diferente y porque ya lo dijo Alejandro Ayala el martes pasado, es el jugador, ¿sí lo dijiste aquí? No, lo dijimos allá allá afuera. Ayer. Y es el jugador que, pues, levanta equipos como estos. O sea, la gente critica mucho a Raúl porque lleva esta temporada 2, 3 goles en la Premier y lo critican mucho, pero creo que no somos capaces de entender lo que representa Raúl para el fútbol mexicano. Es el jugador, uno de los jugadores latinos con más goles en la Premier League. O sea, hacer eso en clubes como el Wolverhampton y el Fulham, pues, es complicadísimo. Es complicadísimo. O sea, un delantero. Que estás peleando media tabla un para delantero abajo de su, siempre. exactamente, un delantero de su nivel, estando en un equipo grande, competiría por títulos. Entonces, hay jugadores mexicanos que llegan con trabajo y esfuerzo en el momento exacto en donde su club gana títulos. O sea, por ejemplo, ¿qué no daría el Chelsea por un delantero como Raúl Jiménez? Pues sí, es lo que pasa. Alejandro Ayala dice, es una pena que en este momento estén pensando quiénes serán los seleccionados. Ya tendríamos que tener una buena base. Lo mismo, el tema aquí es que los partidos pues son fecha FIFA y al no poder convocarlos, pero yo creo que ya para marzo será prácticamente la selección que vamos a ver en el Mundial, tanto en banca como titulares. Tal vez 1 o 2 cambios, pero... No creo que para el partido contra Portugal, ¿qué es? ¿8 de marzo? 28 de marzo. No creo que Javier Aguirre vaya a mandar una selección B al campo, ¿no? La inauguración del Estadio Azteca, enfrentas a Portugal. Quién sabe si Portugal venga con los mejores, pero de todas maneras viene Portugal. Estás con tu gente, pues tienes que mandar. No, que los mejores o sea, los peorcitos de Portugal son un buen rival. Pues sí. Dice, información al momento, Cruz Azulea hasta en fichajes, oficialmente se les cayó el fichaje de Borja, el colombiano no llega a la Noria, dice Rodrigo Hernández, no llega, lo habíamos comentado hace unos días que ya estaba prácticamente fuera, y ahora me parece, Rodri, que tiene, no sé si en Brasil lo querían. El extranjero tiene ofertas. Y ya le habían ofrecido lo que él quería, bueno, aquí quería también venir a robar, quería venir a vender humo, me dicen en Cruz Azul que Cruz Azul, por ejemplo, le iba a pagar 3 pesos y él dijo, sí, me pagas 3 pesos, pero por gol me vas a pagar 5 y por asistencia me pagas 3 y si soy titular y juego los 90 minutos me das otros 3 y así son los bonos que voy juntando para tener 50 por partido, ¿no? Pues... Y más que nada también se cayó por el tema de de Bogus. Sí. Que como no se fue, pues no hubo No, pero plaza. ese ya dicen que ya también, ¿no? Que ya le están... Sí, pero el tema Si fue no le que va a pasar lo de Lichnowsky, me lo van como a no sentar. fue, como Bogus no se fue, pues no tienen plaza de no formado en México para registrar a Borja, entonces también él dijo, no, ya, mucho tiempo, chavos, me voy. Y aquí Sisi Baby y Alejandro Ayala coinciden en que no tiene caso llevar a esos jugadores para que los ilusionen y después no los puedan llevar al Mundial, pero pues pasa lo mismo al final. Pero pues ilusionados están ellos, Yo creo ¿no? que Javier Aguirre habla con todos y les dice, ¿sabes qué? Imagínate, Pues no te voy a poder si llevar. si tú eres uno de los jugadores en esta convocatoria y sabes que hay Posibilidades. 6, 8 cupos, tú dices, son 2 juegos. Y si me va a tocar jugar 30 minutos, Me los me rifo. voy a ir a matar ahí y en el entrenamiento a más, porque yo no sé si de rebote me suben al Mundial. O sea, para eso sirven estos juegos. No es que los seleccionados también nada más vayan porque, ay, sí, vamos a dar la vuelta a Panamá y luego vamos a dar la vuelta a Bolivia y, ay, qué bonito, a ver qué nos encontramos. Pues no, también ellos van a jugar y exigirse, porque si hay una oportunidad así para ir a la Copa del Mundo, la van a tomar. Y porque es una selección tan joven, me parece, que lo que yo creo es que al que se tienen que ganar estos jóvenes, en realidad, A Rafa. Richard Ledesma, Brian Rodríguez, Brian... Gutiérrez. No, pero el otro, es Rodríguez, ¿no? Los dos son Gutiérrez. ¿Ah, los dos son Gutiérrez? Brian ¿O uno es Gutiérrez. González, ¿no? Uno es Y González. Brian González y Brian Gutiérrez. Ajá. Brian Gutiérrez, Brian González, La Hormiga, Iker Fimbres. Fimbres, El mismo Águila, Marcel Denzel Ruiz, García, Marcel. Kevin Bueno, Castañeda. el mismo Diego Lainez, que va a llegar de 30 años al próximo Mundial. O sea, todos estos, yo creo que al que le tienen que llenar el ojo en estos 2 partidos es a Rafa Márquez.